que hasta los niños pues serán bendecidos. El Señor lo sabe todo. Él sabe por qué tú y yo estamos aquí. Yo le pido que hable de manera especial a nuestro corazón. Dile al que tienes a la par, yo deseo que Dios te hable en este día. Así como deseo que Dios me hable a mí también. Dale una sonrisa a esa persona que tienes a la par. El Espíritu de Dios nos dice en esta mañana que el propósito de nuestro Padre es sanar nuestras heridas. Hoy vamos a hablar de este tema. El deseo de Dios es sanar las heridas que hay en nuestra alma. Que tú y yo entremos en una temporada de provisión especial del Señor para nosotros. Una provisión que no es solamente económica. Una provisión que no es solamente según las expectativas que tú y yo nos hemos forjado en la mente. O una respuesta a las oraciones que tenemos. Porque Dios conoce nuestras necesidades. Y cuando tú y yo aprendemos a orar conforme a la voluntad de Dios, esa respuesta es inmediata, es inminente. Cuando tú y yo aprendemos a orar conforme a la voluntad de Dios, esa respuesta que estamos anhelando se manifiesta. Y esto trae gozo a nuestro corazón. Cuando tú y yo venimos el domingo a la iglesia o buscamos la presencia del Señor en nuestra casa, lo que estamos haciendo es pidiéndole a Dios que hable a nuestro corazón. Pero le pedimos a Dios que hable a nuestro corazón porque tú y yo necesitamos comunicarnos con Él de manera efectiva. Le pedimos que hable a nuestro corazón para que lo que oremos, lo que digamos, lo que podamos nosotros estar sintiendo pueda estar en sintonía con lo que Él está haciendo, con lo que Él está obrando. Fíjate que Dios siempre informaba muy bien al pueblo, le hablaba con claridad al pueblo, para que el pueblo estuviera sintonizado con su obra. Porque Dios trabaja por decretos. Esos decretos que Dios establece se cumplen. Y esos decretos tienen un tiempo. Esos decretos, cuando Dios los establece, se cumplen. Y cuando tú y yo participamos de cada una de esas obras que el Señor está logrando en nuestra vida y a nuestro alrededor, nos sentimos bendecidos. Ahora, ¿cuándo llega la frustración a nuestra mente? Cuando nos desenfocamos, estamos pidiendo cosas que no están relacionadas con el mover de Dios y por lo tanto no vemos respuesta a nuestra oración. Y nuestro corazón comienza a turbarse, a llenarse de angustia, a llenarse de dolor. Comenzamos a decir, Dios no me escucha, Dios no me responde. Y Dios está obrando, ciertamente. Y Dios está logrando una obra especial en nuestra vida. Pero si estamos distraídos, no vamos a escuchar, a ver, a sentir, a experimentar lo que el Señor quiere enseñarnos. Por eso cuando le decíamos hace un momento, Señor, háblame, yo quiero escuchar tu voz, es para poder sintonizarnos con Él, entender lo que Él está haciendo. Por eso nuevamente, y ahora con este conocimiento, dile a la persona que tienes a la par, yo quiero que Dios te hable. Yo quiero que Dios hable a tu corazón en esta mañana. Tú sabes que vuelve y mira a esa persona que está a tu lado y dile, lo necesitamos. Ay, sí. Yo creo que sí. Esta sanidad para las heridas del alma que tú y yo tenemos, la necesitamos. Necesitamos esa provisión de Dios. Es muy triste ver cómo hay personas con un maravilloso llamado. Escucha bien. Es muy triste ver cómo hay personas con un maravilloso llamado, talentos increíbles, dones muy evidentes, pero que lamentablemente ni en su llamado, ni en su talento, ni en sus dones hay avance. Yo lo repito, es muy lamentable, es muy triste que tú y yo podamos reconocer cómo podemos nosotros estar con un maravilloso llamado, viendo personas cargadas de talentos increíbles y de dones muy especiales, pero que no lo pueden canalizar
que no le están sacando provecho, que no lo están disfrutando. Y muchas veces nos sentamos y decimos, yo puedo hacer más. Yo tengo capacidad para dar más. Yo tengo talento para lograr mucho más de lo que he podido obtener. Entonces, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no puedo desarrollarme en la medida que aspira mi alma? ¿Será que no es el tiempo de Dios? ¿Será que Dios no tiene esa bendición para mí? ¿Será que yo no tengo esa oportunidad? Hay muchos que van todavía más profundo y te dicen, lo que pasa es que tú necesitas liberación. Escucha bien, esto es serio, porque esas personas que nos conocen, que han visto cómo nos desenvolvemos, cómo conocemos la palabra, cómo fluimos en su presencia, pero que observan que a veces estamos estancados, estamos distraídos. Esos que nos conocen muy bien saben que podemos dar más, saben que nos sentimos mal por no poder lograr un poquito más de lo que hemos obtenido. Y entonces decimos, esa persona necesita liberación. Esa niña quería a su papá. Amén. Juan capítulo 8, versículo 36, nos dice algo muy importante. Acompáñenme, por favor. Juan capítulo 8, versículo 36. Nos dice algo muy importante en esta mañana. Nos dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. ¿Están leyendo conmigo? Así que si el Hijo, ¿quién es el Hijo? Cristo. Nos hace libres, nosotros somos verdaderamente libres. Jesús puede liberarnos de toda cadena, de todo obstáculo, de todo impedimento, de toda carga, de toda distracción, de todo dolor, de toda tristeza, de toda herencia, de todo maltrato, de todo sufrimiento, de toda escasez, de toda tristeza, por más profunda que sea, de todo desánimo, de toda distracción. Si nacemos de nuevo, la Biblia nos enseña que somos nueva criatura. Pero algo muy importante cita, que las cosas viejas, y si las cosas viejas pasaron, pues no deben tener poder, vigencia, dominio, mayor influencia en nuestra vida que lo que la presencia del Señor y su palabra deben tener, aunque usted no diga amén. Por lo tanto, si un cristiano siente en su corazón que necesita liberación por la cantidad de cargas que está manejando, no es porque Cristo no lo liberó. Escuche bien, es porque necesitamos orientación espiritual. Una revolución espiritual que nos lleve de la condición y el punto en el que nos encontramos a la condición y punto en el que debemos estar. Ciertamente, en alguna etapa de nuestra vida, antes de Cristo, esa liberación se tiene que llevar a cabo. ¿La liberación de qué? Del pecado, de la herencia, de la enemistad con Dios y la separación que antes teníamos. Pero en este tiempo no podemos darnos el lujo de vivir como antes, cuando hoy en Cristo tenemos novedad de vida. Entonces, ¿por qué no se manifiesta la novedad de vida? Sencillo, porque no hay santidad, sin la cual nadie... Pero la Biblia es muy sencilla.
Sin santidad nadie lo escucha y nadie lo siente. Entonces, si lo que nos hace falta es orientación, el Señor nos está diciendo, si hoy no escuchas mi voz, si te sientes lejos de mí, si entiendes que las cosas te están saliendo mal, es por falta de santidad. Porque ya lo dijo, el que no tiene santidad no me ve. Dice el salmista, si hubiese el Señor encontrado iniquidad en mi corazón, ¿no me habría? Tú y yo lo sabemos. Entonces, lo que se levanta como una pared, un obstáculo entre nosotros y la voz de Dios, es la falta de santidad. Y santidad tiene que ver con una vida diferente, apartada, consagrada para el Señor. Si yo sigo viviendo como antes y no aplico lo que el Señor me está enseñando, por más mensaje, por más tiempo de adoración, por más que yo ore, yo no voy a ver cambio, yo no voy a ver resultado. Olvídate de que el vecino te está haciendo un trabajo y que eso es una brujería que hicieron y que ese es el poder del diablo. Hermano, Dios nunca ha estado en un ring con el diablo. Porque el día que el diablo osó sopesar en su ser igual a Dios, le dieron una patada de la presencia del Señor, que todavía está rodando. Porque en la presencia de Dios no hay desorden. En la presencia del Señor no hay distracciones. En la presencia del Señor hay bendición, restauración, vida. Todo el que viene a Cristo y le conoce es transformado. Entonces, aquí el tema no es de provisión, es de orientación. El tema es que tenemos los recursos, pero no lo estamos utilizando. Es como si pensáramos que David no estuviera aprovechando su arpa. ¿Usted se imagina a David que no hubiese aprovechado el tiempo cuando estaba con las ovejas y no hubiese adorado a Dios en el tiempo oportuno? Cuando llegara el momento de Goliat, ¿lo iba a vencer? Usted y yo sabemos que no. Él no iba a saber qué hacer. Usted y yo sabemos muy bien que si Daniel en Babilonia se hubiese contaminado por lo que allí se estaba dando, no iba a actuar con autoridad. Cuando una persona está en santidad, el cielo y la tierra se alinean, están conectados, como predicaba la pastora hace 2 domingos. Oiga bien, el cielo y la tierra están conectados. Aunque usted no diga amén. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios proveedor y fiel. Ahora, si yo me desconecto, entonces yo debo de participar de la bendición que el Señor tiene para nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a propósito que estamos hablando de sanidad, nos dice que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, porque Pablo sabía que sin santidad nadie vería a Dios. Y le dice al pueblo, lo que nosotros necesitamos es santidad, vivir apartados para el Señor. Y no se queda ahí, le dice, esa santidad tiene que ser en espíritu. ¿Y dónde más? En el alma. ¿Y dónde más? En el cuerpo. O sea, Pablo le dice a la iglesia, tu conciencia personal, tu cuerpo, tu alma, o sea, tu conciencia del mundo que te rodea, y tu espíritu, tu conciencia de Dios, tiene que estar bien enfocada. Tiene que estar ¿cómo? A nosotros nos enseñaron que el cuerpo es malo, que el alma es una bandida y que el espíritu es bueno. ¿Y por qué el apóstol Pablo dice que el espíritu tiene que santificarse? Porque tú y yo no siempre tenemos conexión con Dios.
Entonces, si el Espíritu se tiene que santificar, es porque se afecta, se contamina. Nuestra conexión con Dios se interrumpe. Y hay muchos hijos de Dios que andan sin señal en la calle. Y cuando usted no tiene señal, usted se pierde. Usted no recibe llamadas, ¿o sí? Cuando la señal se interrumpe en su móvil, le entran las llamadas, le entran los mensajes. O que uno dice, wow, ando buscando un Wi-Fi para ver si me han enviado algún mensaje. Mi pregunta, ¿estamos nosotros procurando esa misma conexión con Dios? ¿Estamos nosotros igual de ocupados en nuestra conexión con Dios, así como estamos ocupados con la conexión del mundo? Porque estamos ofuscados, por no decir que somos dependientes del mundo, aún estando en Cristo. Porque si a mí me importa más la conexión con el mundo que lo que Dios me está diciendo, yo necesito entender la santidad. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que el Señor me está hablando? Nosotros necesitamos urgentemente, escucha bien, más que liberación. Si estamos en Cristo, necesitamos sanidad interior. Más que liberación, necesitamos sanidad interior. Porque los daños que se producen en nuestras relaciones con el mundo nos desconectan de Dios, de las promesas, del propósito. Lo olvidamos. Se nos olvida la palabra, se nos olvida lo que hemos aprendido. Cuando tú y yo estamos en una pelea, en una discusión, no hay versículo bíblico que pueda obrar si no estamos conectados a la fuente. Y nosotros hemos entendido que era el diablo, que eran los terceros, los enemigos, el gobierno, el ITEVI, la inflación, la hiperinflación, la estanflación. Y vamos a seguir escuchando términos. Pero todo esto se resume a la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, el problema que tú tienes con tu marido se resuelve con santidad, aunque usted no diga amén. La situación que hay en el matrimonio se resuelve con santidad, porque cuando tú te conectas a la fuente, Dios te da autoridad espiritual. En pocas palabras, es que Dios te habla y tú recibes, y lo que tú comunicas, Dios lo activa. Y usted es una bomba atómica en movimiento espiritual. Usted es un revolucionario. Cuando Jesús llegaba a un lugar, la Biblia dice que todos o algunos eran sanados. Todos. Él no decía a ti sí, a ti no, tú no me caes bien, llegaste tarde. Eso no es lo que el Señor hacía. Los sanaba a todos. No le preguntaba cuánto tú tienes en el banco, dónde tú trabajas, te portaste bien, a qué hora te despertaste. Él no hacía un cuestionario. Él sanaba, liberaba, porque a través de esa sanidad había una conexión con Dios. Ahora, el que la aprovechaba se alimentaba y continuaba. El que se desconectaba, pues lamentablemente se quedaba por la provisión de ese día. Entonces somos afectados porque nuestra manera de pensar, hemos entendido que el problema está en el esposo, en el problema, en la situación, en la falta de dinero. Y el diablo es tan astuto que nos ha puesto esa tarjeta en rojo, todo el límite, y el banco te dice: a ti no te presto. ¿Y cómo está el mundo? Desconectado de Dios, porque tenemos tanto problema. Y que mañana me tiene que entregar el apartamento, y que esto, y que aquello, y que hoy nos despertamos y ayer todo estaba bien y hoy todo está al revés. Porque el enemigo sabe que los problemas
nos desconectan del propósito. Yo quiero compartir con ustedes la historia de un hombre que Dios lo metió en este proceso de sanidad espiritual para que él pudiera aprender a vivir en el mundo sin desconectarse de la fuente. Oiga lo que estamos hablando. Me refiero a José. José tenía lo que nosotros podemos definir como una situación apremiante. Ahí no había forma de solucionar ese problema. Humanamente hablando, el problema en el que se había metido José no tenía solución humana. Oiga bien, el problema en el que se había metido José no tenía solución humana. Entonces quizás tú puedas decir en este día, wow, qué parecido soy a José. Porque la situación de salud, el tema financiero, el problema en mi matrimonio es tan serio que no tiene solución humana. Entonces así nos identificamos con José. Dice Génesis 37 en el verso 3 que Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. No es que él no amaba a los otros 10 hijos que tenían celo con él. Lo que estaba pasando en este momento es que Jacob había recibido un regalo de Dios. La mujer que él amaba le había dado un hijo en su vejez. Él le puso José. Y dice la Biblia que un día, para manifestarle su amor, le hizo un regalo especial, una hermosa túnica. Dice el verso 4, pero sus hermanos odiaban a José porque su padre lo amaba más que a ellos. Y oiga con qué creció José. No dirigían una sola palabra amable hacia José. Todos los días le decían de todo. Imagínense que a nosotros nos han dicho que la razón por la cual no tenemos éxito es porque crecimos en un ambiente tóxico. Entonces nos dicen que quien tiene la culpa de mi falta de prosperidad es mi mamá o mi papá, o la ausencia de uno de ellos o la ausencia de ambos. Entonces, ¿hacia quién se vuelve mi rencor? ¿Quién es que tiene la culpa? Pues mi mamá. Entonces yo leo otro libro que me dice que no, que es el sistema adámico. Y entonces, ¿con quién se vuelve mi odio? Al sistema adámico. Y más adelante escucho un mensaje que dice que no, que por los pastores ser asalariados y estar buscando lo suyo es que tú y yo estamos en esclavitud. Y entonces, ¿hacia quién se vuelve el odio? Hacia los pastores. Y después, cerca del 14 de febrero, nos dicen que no, que es el cónyuge por no haber tenido palabras de amor. Entonces nos hablan de los idiomas del amor y la falta de comunicación. ¿Y hacia quién se vuelve el odio y el rencor? Hacia el cónyuge, que no me habla. Entonces yo me paso la vida buscando a quién devorar. Porque el sistema, las personas y los demás tienen la culpa de mi desdicha. Y Dios le dijo a José, ni una cosa ni la otra, usted tiene que aprender a vivir
en la casa de Potifar, en la cárcel y con el odio de sus hermanos y prosperar, porque eso no depende de donde tú estés. Y Dios posicionó a José en otra nación, por encima de las leyes de los otros, por encima del odio de los hermanos, por encima del odio de todo el que le conocía, por encima de la casa de Potifar y la persecución, de la cárcel y el dolor y el abandono de la cisterna y de todos esos procesos, lo liberó y lo bendijo. Y nosotros decimos amén, pero lo importante es saber cómo Dios hizo eso. Porque una cosa es oírlo y otra cosa es vivirlo. Dios le dijo un día a José: yo te voy a levantar a ti, y tus padres, tus hermanos y todas las naciones se van a inclinar ante ti. El diablo lo oyó, los hermanos lo oyeron, el padre lo oyó y le dijo: mira, yo te amo y te di túnica, pero ¿cómo es eso de que yo me voy a inclinar ante ti? El que se tiene que inclinar ante mí es usted. Y si hubiese sido dominicano, le dice otra cosa que no puedo decir. Y pregunta: ¿se tuvo que inclinar Jacob delante de José? ¿Se tuvieron que inclinar las naciones delante de José? ¿Quién dice la Biblia que tenía en su mano el poder de Egipto y de tomar las decisiones? El hermano vendido, odiado y menospreciado por todos. José tuvo que aprender a vivir en el mundo. Y tú y yo, cuando hablamos de sanidad espiritual, orientación espiritual y revolución espiritual, estamos hablando de que tenemos que aprender a vivir con el malestar que hoy tenemos. Y cuando oramos, no le entregamos ese malestar a Dios. Y el Señor dice: no, que eso se lo entregué yo. No me lo devuelva. Es que ese kit es el que yo estoy utilizando para hablar a tu corazón. Pero si yo sigo conectado al mundo que me está diciendo que todo eso es malo y que es del diablo, la cárcel de José, ser vendido, todo lo que sufrió. Si alguno hubiésemos conocido a José y nos da el testimonio estando en la cárcel, ¿qué le hubiéramos dicho? Revísate. Tú tienes sueños locos. Tus hermanos no quieren saber de ti. No es posible que los 10 estén equivocados. Tú llegas a la casa de Potifar y mira lo que hiciste. Después que te abrieron, te apoyaron, te dieron vestimenta, posición, alimento y mira. Entonces ahora tú llegas a la cárcel, también quieres gobernar y tú tienes que revisarte, José. Así que el mundo odiaba a José debido a su sueño, dice Génesis 37:8. No había forma. Oiga, donde José llegara iba a ser un problema. Si lo nombraban en el banco iba a ser un problema. Porque donde quiera que José llegaba, la gracia de Dios estaba con él. Había un problema serio. Entonces, ¿tenía solución? No. Déjame decirte algo todavía más serio. En la medida que pasaba el tiempo, los problemas de José se hacían más complejos. Lejos de mejorar, se complicaban más, porque José no dejaba de soñar. Él no dejaba de ver lo que Dios estaba haciendo.
Él no dejaba de ser bendecido por Dios porque los otros no quisieran. Así que lejos de mejorar, donde quiera que él llegaba, las cosas se le complicaban. Hasta que él entendió lo que el Señor quería enseñarle. Y tú y yo lo vamos a reconocer juntos. Porque quiero que sepas que el verso 18 de Génesis 37 dice que ellos tramaron un plan para matarlo. Oye lo que quiere hacer el diablo contigo y conmigo. ¿Qué es lo que quiere hacer el diablo con aquel que recibe una promesa de Dios? Un sueño, una visión, un propósito, un llamado. ¿Qué decíamos al inicio? Que conocemos personas con talentos increíbles, con dones, con un llamado hermoso, pero que se sienten estancados. Se ven a sí mismos en una posición que saben que no es la suya. Porque el diablo, el mundo y el sistema en el que nos encontramos quieren matar todo lo que Dios quiere concebir y desarrollar en ti y en mí. ¿Y tú sabes qué dijeron los hermanos? Véndelo y tíralo en esa cisterna a ver dónde quedan sus sueños. Oiga lo que tramaron. Vamos a matarlo. Y si no, vamos a venderlo. Y al final dijeron, a ver dónde quedan los sueñitos de José. Para ver si va a seguir soñando. Para ver si va a seguir hablando de parte de Dios. Vamos a ver, José, qué es lo que tú vas a sentir ahora. Que tú me dijiste esta mañana que tenías un sentir. ¿Y ahora qué tú sientes? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú oyes? Pero oye, que le quitaron los hermanos la túnica. Porque los hermanos creían que la situación estaba en la túnica. Y a ti te quieren quitar la posición, te quieren quitar la gracia, te quieren quitar todo lo que Dios te ha dado, porque el mundo cree, el diablo cree, que el poder y la bendición de tu vida está en lo que tú tienes. Y no, es en el amor inalterable del Señor que un día te llamó por nombre y dijo que tú eras suyo. No era el linaje, no era el físico, no era la condición ni la preparación. Porque el faraón nunca le pidió el currículum a José. Ni le preguntó dónde estudió, ni de dónde venía. Porque Dios le dijo, yo te voy a levantar y todos se van a inclinar. Así que lo que el Señor te dio, escúchalo bien, ni el diablo ni el mundo te lo podrá quitar. Amén. Y el Dios que sostuvo los sueños de José, hoy sostiene los nuestros. No importa lo que se haya levantado. La situación final en la cual vamos a desarrollar esta serie es que a José, el que tuvo el sueño, el que recibió la palabra, el que veía a Dios, el que escuchaba su voz, el que entendía lo que Dios hablaba, lo vendieron. Y entonces, pero si Dios me entregó un llamado, ¿por qué me pasa esto a mí? Ahí está el tema. Ahí hay un problema de santidad. Recuerda que cuando no hay santidad, se desconecta, hay una distorsión, hay un ruido. Usted nunca ha recibido una llamada donde la voz se interrumpe y usted no oye. Y que uno le dice al otro, no entiendo lo que tú estás diciendo. Cuando no hay santidad, Dios está hablando, pero tú y yo no estamos entendiendo lo que Él está diciendo. Y a Él lo vendieron. Y en ese momento yo digo, pero ¿por qué a mí, que Dios me dijo que era la niña de sus ojos, me venden, me botan, me ignoran, no me reciben, me rechazan?
me enfermo, sufro, tengo necesidades. ¿Por qué? ¿Para qué entonces me llamó Dios? ¿O qué usted cree que hizo José en la cisterna? Le dijo, no se apuren, hermanos, échenme aquí, yo los amo. ¿Usted cree que José estaba en esa actitud? Pues yo le voy a demostrar aquí que no. Pues todo el mundo, no, que José, el corazón de José, y mira a José, y sé como José. Cuando los hermanos llegaron a Egipto, pregúntele a Moisés, que recibió la revelación, si José le dijo, vengan al banquete, coman conmigo. No le iba a ir bien a esos hermanos. El Señor tuvo que intervenir, aunque usted no diga amén. Porque él estaba lucubrando cosas en esa cabeza de él. Y comenzó con engaño el tema. Y con cárcel. José estaba decidido a aplastarlos. Porque ¿qué es lo que te dice el orgullo, el dolor, cuando a ti injustamente te maltratan? Él tenía una herida en el alma. El hombre visionario, espiritual y conectado al corazón de Dios tenía una herida en el alma del tamaño de Dios. Y si Dios no interviene y trata con José, a los 10 no le iban a encontrar ni la túnica. Porque José tenía en su mano el poder para destruirlos. Y estaba decidido a destruirlos. Y el Señor comenzó a tratar con el corazón de José. ¿Cómo termina una persona luego de ser vendido, perseguido, rechazado, encarcelado, asediado? ¿Cómo termina? Un corazón que sufre estas cosas. Esclavo cuando era libre. Cárcel cuando era inocente. Y encima de eso, pues con condiciones. Talentos, dones, llamado. Un perfil intachable. El Señor muestra en ese momento la grandeza y la miseria de José en una sola visión. Y nos dice que los valles por los que tiene que transitar nuestra alma, si no son administrados por el Señor, nos crean heridas en el alma que son una bomba de tiempo. Y por eso hoy el matrimonio, la finanza, el ministerio pende de un hilo. Y todo lo que nosotros estamos viendo y todo lo que estamos haciendo tiene que ver con el proceso que Dios está logrando. El Señor nos entregó un kit. Y en ese kit está todo lo que necesitamos para triunfar. No depende del levantamiento. Suelta eso. No depende de la deuda. Suelta eso. No depende del enemigo. Suelta eso. No depende de la fijación. Es que esa persona está obsesionada conmigo. Es una fijación, es un tema. Oye, escúchalo bien, suelta eso. No es que lo que tú hiciste o lo que dejaste, debí hacerle caso a mi papá y estudiar inglés. Suelta eso. Enfócate en el nombre de Jesús. Amén. Tú y yo necesitamos ver lo que sostiene a un hombre, a una mujer en los momentos de crisis. Así que vamos a iniciar un camino, Dios mediante, en el cual vamos a destacar
en cada llanto de José, cómo Dios fue liberando su alma, sanando sus heridas, enseñándole cosas. Y nos vamos a encontrar con uno de los pasajes más poderosos que yo he podido leer en la Biblia. Cuando en una habitación José se encuentra frente a sus hermanos y dice la Biblia que José recordó la visión que había recibido de Dios. Pregunto, ¿José tenía en su mente la visión que Dios me dio y servir a Dios? No, Señor. Tenía una careta que se llamaba, oye bien, Sarnapane, ni siquiera era José ya. Era un hombre en Egipto con todo el poder, una máscara, un nombre nuevo, hijos y un matrimonio. Una persona diferente y cargado de rencor. Y en esa habitación dice la Biblia que José recordó lo que Dios le había dicho. Así que yo te invito a que cierres tus ojos. Es cierto, tú tienes un llamado. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios muy especial. Es cierto, es triste la realidad que te ha tocado enfrentar. Tú tienes un llamado, tú tienes talentos, tienes dones evidentes, pero te sigues preguntando por qué no puedes avanzar. ¿Qué es lo que te impide tener paz en tu matrimonio? Te sigues preguntando por qué sigues sufriendo, por qué te abandonó esa persona, por qué tu hijo o tu hija no te buscan. Tú sigues buscando respuestas fuera de la posición en la cual tendrás respuesta. Hasta que entras en el santuario, hasta que estás en la presencia del Dios omnipotente y Él no te dice nada. Él no te dice nada, tú no escuchas nada, tú no sientes nada, pero tú sabes que todo cambió. Tú sabes que algo poderoso sucedió. Tú no tomaste una decisión, tú no diste un paso. Simplemente el Dios Todopoderoso trajo a tu mente esas palabras con las cuales conquistó tu corazón ese día, las palabras precisas. Y entonces, en ese momento tú entiendes el final de todas las cosas. Y todavía no se ha dicho nada. Porque sencillamente es la presencia de Dios lo que lo cambia todo. Cuando la presencia de Dios se hizo evidente en el corazón de José, todo cambió. Y todo aquel dolor, toda aquella tristeza, toda aquella amargura que durante años había acumulado en su alma, en un instante Dios disipó todo eso y obró en su corazón y le dijo, le recordó sus promesas.
Por un momento olvídate del llamado, olvídate de los talentos, de los dones, porque no se trata de lo que tú y yo podamos hacer. Depende íntimamente de la disposición de nuestro corazón de acercarnos a Dios. Y el llamado que hoy puedo hacerte de parte de Dios es este: acércate a Dios. Acércate a Dios. Y yo que te hablé de la santidad, la podrás conocer. Acércate a Dios. Y yo que te he hablado de liberación, tú la podrás experimentar. Acércate a Dios. Y en este día que te he hablado de orientación, podrás recibirla. Acércate a Dios. Y dile: Señor, dime qué cerca estás. Aquí, en su habitación, en el lugar secreto, dile: Señor, te anhelo. Yo te anhelo, Señor. Señor, yo te necesito. Yo solamente necesito saber que tú estás cerca. ¿Por qué no le decimos en esta mañana? Te anhelo, Señor. Señor, te necesito. Dime que estás cerca. Dime que tú escuchas mi oración. Tú eres mi respirar, Señor. Amén. Vamos a decirlo. Que se escuche tu voz, iglesia, diciéndolo. Tú eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor. Yes, perdido sin ti. Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar.
Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.